Algoritmos. Los algoritmos son pasos, instrucciones para resolver un problema. Se entiende por problema una situación que tiene solución, donde vamos a encontrar uno o dos valores. Los algoritmos se dividen en dos grandes clasificaciones, los algoritmos cualitativos y los algoritmos cuantitativos. Los cuantitativos son aquellos que involucran expresiones matemáticas, operaciones matemáticas. Los algoritmos cualitativos son aquellos que no involucran operaciones matemáticas, como es el ejemplo que usted observa. Imaginemos una situación problema en el cual indican que digamos los pasos que realizamos desde que nos levantamos hasta que llegamos a nuestras labores. Por algún problema, tenemos que indicar esos pasos. Entonces, el inicio del algoritmo comienza con: se levanta en la cama, paso 2, ingresas al baño, paso 3, colocas la ropa, paso 4, desayunas, paso 5, lavar dientes. Continuamos con maletín del trabajo, salir a tomar el transporte, traslado, llegada al ingreso de las labores. Como puedo observar, estos pasos son lógicos y coherentes. No tendría sentido si yo coloco paso 1, me levanto de la cama, paso 2, salgo a tomar el transporte, paso 3, me ingreso al baño, paso 4, ingreso a las labores, paso 5, me coloco la ropa. Los algoritmos se caracterizan por ser precisos y tener unos pasos lógicos y coherentes. Nosotros vamos a trabajar con algoritmos cuantitativos. Son aquellos que involucran expresiones matemáticas, pero requiere un análisis un poco más detallado. Los algoritmos se dividen en tres bloques: el bloque de entrada, el bloque de proceso y el bloque de salida. El bloque de entrada se conoce como conocer. El bloque de proceso generalmente son las operaciones matemáticas y el bloque de salida son los resultados o lo que pretende mostrar. Imaginemos que tenemos un problema donde nos están indicando de que necesitamos calcular el promedio de las notas de tal grupo de estudiantes. Ese es un problema en el cual tiene solución. Entonces, esa tabla de análisis, como yo lo llamo, que está formado por entrada, proceso, salida, o también es conocido como conocer, procesar y mostrar, esa tabla me permite desglosar o brindar la solución mediante los pasos de una manera organizada. Evidentemente, para usted calcular el promedio de notas necesita en el bloque de entrada o conocer cuáles fueron las notas y también cuánto es la cantidad de notas. Sin esos dos datos yo no puedo resolver el algoritmo. Una vez tengo los datos de entrada o los datos que necesito conocer, continúo con con el proceso. El proceso son las operaciones matemáticas. Sumar todas las notas y dividir la sumatoria de las notas entre la cantidad de notas. Ese resultado me va a generar como salida, que viene siendo mostrar o mis resultados, promedio. La tabla de análisis es la tabla que yo denomino la tabla superior. En cambio, la tabla de abajo, en el cual ya realizo un ejemplo colocando datos para mirar su comportamiento, es la tabla que yo brindo como tabla de prueba o prueba de escritorio. La prueba de escritorio no es más que tomar los valores o colocar valores en base a la tabla de análisis y mirar cómo es el comportamiento. Por ejemplo, la línea de color negro tiene las siguientes notas: 5, 3, 5, 2. Hace referencia a las notas que tengo en la tabla de arriba. La línea de color rojo indica el número 4, es decir, 4 notas tengo. Recordemos que la tabla de abajo se llama prueba de escritorio y lo que consiste básicamente es colocar valores a todos esos datos que se encuentran arriba para mirar el comportamiento. La línea rosada indica la sumatoria de las notas: 5 más 3 más 5 más 2. Y la línea de color azul indica la parte de dividir la sumatoria de las notas entre el número de notas para obtener el promedio. Es decir, la sumatoria de notas dio 15 y se divide entre el número de notas que equivale a 4. Como resultado, en el bloque de salida, o también conocido como mostrar, se tiene 3.75. Recordemos que la tabla de arriba se llama tabla de análisis y la tabla de abajo se llama tabla de prueba de escritorio.
Este es un ejemplo de un algoritmo realizado en tablas, de tal manera que el estudiante le permite dividir esa solución en bloques de una manera cómoda, de una manera sencilla, pero es importante saber qué tenemos en el bloque de entrada, qué tenemos en el bloque de proceso y qué tenemos en el bloque de salida. Bloque de entrada es los datos que yo necesito, bloque de proceso, las operaciones que se realizan, bloque de salida, los resultados, pueden ser uno, pueden ser varios. Esta tabla tiene algunos detalles que faltan, pero poco a poco iremos adquiriendo el aprendizaje para tener claro el tema de los algoritmos. Una vez teniendo claro la tabla de análisis y la prueba de escritorio, se procede a conocer, apenas estamos en fase de identificación, de que los algoritmos se pueden representar de dos grandes maneras: los algoritmos gráficos y los algoritmos no gráficos. El que usted encuentra en la parte izquierda se conoce como algoritmo no gráfico, ya que no utiliza figuras geométricas y se resuelve de manera escrita. También se conoce como pseudocódigo, el algoritmo que se encuentra en la parte izquierda. El algoritmo que se encuentra en la parte derecha es un algoritmo gráfico conocido como diagrama de flujo de datos. Estos algoritmos que se encuentran son la solución del ejercicio anterior, que en próximos videos se explica cómo se elabora de manera completa, ya que en el momento lo que queremos es identificar o entender de que la tabla de análisis se puede trasladar a un algoritmo no gráfico y a un algoritmo gráfico, que posteriormente se continúa explicando cómo se realiza desde cero. Aquí tenemos otro ejemplo de tabla de análisis y tabla de prueba de escritorio. Tenemos la siguiente situación, donde nos piden un algoritmo que permita calcular la velocidad de una partícula. Todos sabemos que la velocidad de una partícula, con su fórmula más básica, es distancia sobre tiempo. Por lo tanto, necesito conocer la distancia y necesito conocer el tiempo. Ya en este punto, lo que necesito conocer con el bloque de entrada, yo recomiendo que el estudiante lo coloque uno debajo del otro. Fíjense que coloqué distancia y abajo coloqué tiempo. Si por ejemplo nos tocara preguntar por, no sé, altura, perímetro, lado, entonces cada uno de esos valores yo lo recomiendo que lo coloquen uno debajo del otro en el bloque de entrada, o también conocido como conocer. Pero para este ejemplo solamente necesitamos dos: distancia y tiempo. En el bloque de proceso o procesar, recuerden que se realizan las operaciones matemáticas y la fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, como no se han dado los operadores matemáticos, me puedo adelantar y les digo que la división es una barra o un slash. Sin embargo, para este ejemplo es válido colocarlo así. Mostrar o salida viene siendo mi resultado. En este caso estoy calculando la velocidad. La tabla de color azul corresponde a la prueba de escritorio, que no es más que colocar valores numéricos para mirar el comportamiento de la tabla de análisis. Yo coloqué un 50 y un 10, y 50 hace referencia a distancia y 10 hace referencia con tiempo. Aquí no estoy indicando ni 50 metros ni 10 segundos. Aquí simplemente se trabajan con las magnitudes. Usted también puede hacer prueba de escritorio con valores pequeños. Puede tomar 50 como distancia, 5 como distancia y 1 como tiempo. Es totalmente válido. En el bloque de procesar de la prueba de escritorio es realizar la división de 50 entre 10, que corresponde a 50 distancia y 10 tiempo. Y finalmente en el bloque de salida se tiene como velocidad 5. No se colocan las magnitudes, solamente los valores. Las magnitudes es en cuanto al patrón, solamente el número. Aquí tengo otro. Dice, realizar un algoritmo que permita calcular el perímetro de un cuadrado. Recordemos que el perímetro de un cuadrado se calcula lado más lado más lado más lado. Entonces, evidentemente, como los lados son iguales, no necesito preguntar por los 4 lados. Basta que en el bloque de conocer pregunte por un solo lado, ya que los demás son iguales. En el bloque de procesar es las operaciones matemáticas que se realizan para calcular
lo que me están pidiendo, que en este caso es perímetro. En el bloque de mostrar o bloque de salida se muestra el resultado que es perímetro. Tabla de arriba, análisis. Tabla de abajo tengo en este caso dos pruebas de escritorio. La primera prueba de escritorio tiene como valor de lado 5. Por lo tanto, en el procesar es 5 más 5 más 5 más 5 y su resultado en perímetro es 20. Mi segunda prueba de escritorio, que también la pueden hacer, tengo como 12, hace referencia al lado, y en procesar 12 más 12 más 12 más 12, que equivale a 48 el perímetro. Con esto brindamos 3 ejemplos de tabla de análisis y pruebas de escritorio, que son importantes para el proceso de formación de la temática de algoritmos.